Bueno, agradezco mucho a los organizadores del Congreso y pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, ya dijeron el título de mi charla. Este es un poquito el guión que pienso seguir, ¿no? Voy a hablar un poquito de autopoiesis, no me quiero enfocar demasiado en el tema, ni en los debates al respecto, ni en sus problemas particulares, sino más bien plantear cómo la autopoiesis es más bien una excelente plataforma epistémica para ramificaciones que van justo hacia ciencias cognitivas, hacia psicología. Entonces justo no me voy a centrar tanto en ese debate como tal. Después voy a plantear un poquito, ponerlos un poquito en el contexto de cuáles son los paradigmas en ciencias cognitivas que están compitiendo, ¿no? Cuáles son un poquito los hegemónicos y cuál es el que yo planteo como la explicación más coherente respecto a la cognición. Después voy a hablar de la enacción, ¿no? Esta propuesta maravillosa que plantea Francisco Varela en los 90s y que ha tenido muchos desarrollos, ¿no? Sobre todo porque además Varela plantea cuestiones experimentales. Entonces esto, además de darle una base teórica, le da una base experimental muy importante. Después voy a dar un poco mi argumentación, ¿no? Que es la explicación constructivista a partir de la interacción, ¿no? La interacción va a ser el foco característico de mi argumento, y la autonomía del agente cognitivo. Y bueno, finalizando un poco con como tal, los procesos cognitivos de alto nivel, como corporizados y naturalizados, enfatizando que esta es una investigación en progreso, no solo mía, sino de todos los investigadores que siguen estas líneas teóricas. No es algo acabado, no es algo que de alguna manera se están construyendo modelos teóricos al respecto, entonces que eso lo tomen en cuenta. ¿No? Un poco la hipótesis que quiero probar en la operación de este trabajo es que la autopoiesis y la autonomía otorgan una base teórica que es mucho más coherente desde donde explicar la vida mental, ¿no? La vida mental endógena, estos dos procesos endógenos que ocurren, ¿no? Voy a utilizar la conceptualización de mente, ¿no? Con todos los pequeños problemas que puede tener, pero creo que podemos entender lo que es la mente como una manera más intersubjetiva. Los procesos subjetivos, tales como la abstracción o la imaginación, son mejor explicados desde una epistemología naturalizada y dinámica, como la que propone la enacción. Un poquito la base explicativa, ¿no? De donde viene mi argumentación, pues es primero que nada esta autopoiesis como esta plataforma epistémica, la autonomía, la idea de los sistemas autónomos, que es mayor desarrollada, empieza con Maturana y Varela, pero la desarrolla bastante más Francisco Varela, la idea de emergencia, sobre todo una emergencia epistémica, la idea del agente humano vivo, ¿no? Es muy importante plantear la cuestión de la vida en el agente humano porque esto le da la idea de que cambia, ¿no? De que tiene procesos ontogenéticos que son dinámicos en la interacción con el ambiente y consigo mismo. La idea de una experiencia corporizada, la enacción y la interacción como estas relaciones entre procesos, no pensando tanto en las estructuras como tal, sino pensando en esta idea de la relación, ¿no? De la interacción que hay y cómo ahí emergen cosas. Entonces, bueno, un poco ya como plantearon en las charlas de ayer, ¿no? Hay todo un contexto de ideas. O sea, las ideas no nacen por sí solas, no es una generación espontánea que de pronto, autopoiesis, ¿no? Autonomía, ¿no? O sea, hay un contexto, ¿no? Como bien explicó Thomas Kuhn, como bien explicó Ludwig Fleck, ¿no? Hay contextos históricos en donde empiezan a aparecer ideas. Ayer se habló bastante de algunos de estos sujetos, ¿no? Ashby, von Bertalanffy, ¿no? Piaget, que lo mencionó ahorita Leo, ¿no? Que de alguna manera fueron planteando ideas muy similares, Russell, ¿no? Wiener, ¿no? Que fueron también creando esta atmósfera en donde empieza a surgir la idea de autopoiesis. No me voy a centrar demasiado en la definición, ya ayer la plantearon, pero pues como casi todos los que estamos aquí, sabemos que autopoiesis, bueno, este concepto creado por Maturana y por Varela, ¿no? Que lo que trata de implicar es la idea de una organización básica de lo vivo, ¿no? Como hay un orden de sucesos que deben coexistir para que la vida exista y no la falta de vida. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hace viable? ¿No? ¿Qué procesos hacen viable que algo exista, que algo se mueva, que algo esté en el mundo? Una autoproducción continua de los elementos que lo particularizan e identifican como una unidad identitaria. Y además, algo muy importante es que va a plantear una distinción ontológica entre los procesos de producción, regeneración y una unidad concreta que se distingue del entorno
en el que existe, pero que depende de él y está constituido por él, ¿no? Esto obviamente ha dado pie a muchos debates, ¿no? Porque ahí podría llegar a vislumbrarse una cierta paradoja, pero veremos que no es para tanto. Entonces, justo en realidad, aunque la autopoiesis se crea, ¿no?, con la idea de explicar un nivel de organización molecular, ¿no?, incluso celular, por eso se podría pensar que llegar y dar un salto cuántico a de que de la autopoiesis brinquemos a organismos multicelulares como los agentes humanos, ¿no?, podría no tener una explicación como tal, pero en realidad simplemente funciona como una unidad explicativa muy viable, ¿no? Entonces, sobre todo lo que yo enfatizo de la autopoiesis es la idea de vida, la idea de movimiento, ¿no?, y que además, pues obviamente va a propiciar una tradición, ¿no? La idea de que la actividad de un organismo sobre el medio viene con una perspectiva, eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el agente es activo, el agente está interactuando constantemente, el agente no es pasivo, no está sentado esperando a que el mundo choque contra él y que él se lo pueda representar con fotografías o con una grabación de lo que escucha, sino que la gente está constantemente activo sobre el mundo y está interactuando con él, lo construye. Y esto obviamente llega un poco a la idea de emergencia, ¿no?, en donde los distintos niveles de organización van a tener una cierta autonomía esencial y causal que va a requerir de explicaciones y leyes distintas. Ahorita vamos a ver un poquito más específicamente la idea de emergencia, porque lo utilizo mucho para la cuestión de la cognición de alto nivel. Y los procesos del nivel emergente van a tener poderes causales sobre los procesos del nivel de origen. Esto es muy simple cuando se piensa en la intencionalidad, ¿no? O sea, cuando yo tengo ganas de realizar algo, de alguna manera lo que emerge como la idea de una mente emergente va a estar actuando sobre mi cuerpo porque voy a decidir mover las piernas o decidir agarrar el micrófono. Entonces eso se ha explicado como formas de emergencia pues más débiles, ¿no?, en donde una mente va a estar invadiendo de alguna manera las corporizaciones. Varela también hizo estudios bien interesantes sobre la epilepsia, en donde vio esta manera en cómo cuando un sujeto podía evitar las crisis epilépticas, sí se ponía a utilizar otras modalidades sensoriales. O sea, cuando los pacientes tienen epilepsia tienen algo que se llama aura, que de alguna manera les dice que ahí viene la crisis. Entonces Varela trabajó con varios sujetos en ese momento y cuando los hacía pensar en cosas distintas o charlar en cosas distintas o utilizar modalidades sensoriales diversas, lograba que la crisis epiléptica no se produjera. Y bueno, ¿por qué esto es importante para explicar la cognición humana? Es importante mencionar que, bueno, el cognitivismo representacionalista, que también se le ha llamado computacionalismo, es una visión, un paradigma que de alguna manera, yo no diría que sigue siendo hegemónico, creo que justo ha ido perdiendo bastante poder explicativo, pero que por mucho tiempo, quizá por más de 25 años, fue el paradigma que explicó la cognición humana, ¿no? Donde pues, la metáfora que se utilizaba era la metáfora computacional, ¿no? Pensar la mente, pero empezar únicamente como un cerebro que computa, ¿no? Que cuando está codificando el mundo es un procesamiento de información en donde llegas, ves un mundo que está ya construido previamente y tú con tu procesador central lo vas significando. Lo simbolizas, lo significas y entonces puedes actuar sobre él, ¿no? Que es también una idea funcionalista, ¿no? Muy a la Putnam. Y bueno, representantes de esto son Newell, Simon, ¿no? Que son más de los 50, Fodor, que fue muy famoso, de hecho su libro, La modularidad de la mente, fue un libro central para las ciencias cognitivas por mucho tiempo, Pilishin y bueno, muchos otros. Principalmente los presupuestos que van a argumentar es, para empezar, que la cognición es una resolución de problemas, ¿no? Que lo que haces cuando estás cognizando es resolver problemas a través de la manipulación basada en reglas fijas de representaciones simbólicas abstractas. O sea, es, como pueden ver, pues una metáfora de una computadora. O sea, es lo mismo que haría una computadora pensándolo en el cerebro vivo de un ser humano. El mundo externo está predefinido, el procesamiento de información central solo ocurre en el cerebro, el cuerpo es completamente epifenoménico,
¿no? Incluso eso es muy interesante porque hay toda una investigación sobre los artefactos que utilizan en los laboratorios, y fue interesante que la demarcación que hay en la neuroanatomía es que el sistema nervioso central pues es el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico pues son los restos de nervios que están por todo el cuerpo. Pero como era muy difícil estar trabajando con un cerebro que tuviera una cola, pues simplemente cortaron la cola, ¿no? Pensando que bueno, pues es importante la médula espinal, pero pues no nos sirve tanto como forma de manipulación. Entonces es muy interesante ver cómo pues cortan la cola, y al cortar la cola pues también cortan el cuerpo, ¿no? Entonces por eso también se enfocan mucho en el cerebro como vehículo en el cual se cogniza. La inteligencia se ve simplemente como formas de razonamiento deductivo, ¿no? Por lo tanto lo que necesita son sistemas lógicos, es sumamente localizacionista y las funciones cognitivas están encapsuladas. O sea, de alguna manera se hace simplemente una correlación con las áreas anatómicas que se conocían. Estas son muy famosas, son las áreas de Brodmann, ¿no? Que justo fue alguien que fue mapeando, ¿no? Cómo había ciertas funciones cognitivas que estaban localizadas en el cerebro, y se pensó que así como la motricidad, ¿no? Está en toda el área motora, pues seguramente ahí mismo también estaba la función cognitiva de quererse mover. Entonces simplemente se hizo una correlación un poco rara, pero esa correlación pues se consideró por más de 25 años. Sobre todo, ¿cuáles son los problemas de esta visión? Bueno, para empezar hay un problema con lo que se ha denominado el hueco explicatorio, ¿no? No se llega a explicar cómo es que un sujeto tiene una experiencia de interacción con el mundo, ¿no? Y cómo es que eso de alguna manera se transforma en computaciones. Y por otro lado, se cuestiona cuál es la contribución de la agencia humana a la experiencia, ¿no? ¿Qué pasa con el agente humano que está vivo, que cambia, que crece, ¿no? Que su sistema nervioso va cambiando a lo largo del tiempo? Y por otro lado, hay una imposibilidad neurológica del sistema físico de tener símbolos. O sea, por más que se abren cerebros y se buscan, pues no hay símbolos ahí, no hay forma de encontrarlos. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Que también es una idea que está muy lejos de la biología, muy lejos de los sistemas vivos, porque precisamente pues los que crean esto son los que después crean la inteligencia artificial y que justo pues no consideran estos procesos vivos. Por otro lado, el procesamiento de información va a requerir de reglas secuenciales, por lo tanto, en realidad yo no podría estar agarrando el micrófono, hablando y moviendo mis manos, porque solamente podría hacer una cosa a la vez. Eso también pues se termina haciendo un modelo que está muy lejos de una cognición real. Y además pues es localizacionista, no distribuida, y eso también cuando empiezan a experimentar con sistemas nerviosos, pues no solo de seres humanos, sino de primates o de otros mamíferos, pues empiezan a dar cuenta de que al parecer pues los procesamientos de existir pues están mucho más distribuidos, no están tan localizados y encapsulados en una sola área. Hubo un debate muy interesante respecto a las representaciones mentales, ¿no? ¿Qué son las representaciones mentales? Pensando que justo podían ser analógicas, ¿no? O sea, que cuando uno estaba viendo el mundo, lo que se te quedaba en el cerebro, pues era una fotografía de ese mismo mundo, ¿no? Por un lado podía ser pictórico, o sea, analógico con respecto al mundo, pero también había otro grupo de investigadores que lo que consideraban es que era descriptivo y proposicional, o sea que simplemente teníamos un mentalés, como le denominó Fodor, de alguna manera un lenguaje cerebral en el que cuando te representabas el mundo, esto se transformaba, ¿no? En mapitas como estos, ¿no? En un lenguaje cerebral que era lo que te explicaba el mundo. Al que pongo aquí es a Koechlin, que es el que propone más que eran pictóricas analógicas como en forma de fotografías, y sobre todo los que optan por esta, pues incluso es Chomsky, ¿no? Como uno de los principales promotores. Pongo de más atrás la idea de Descartes, porque esto de alguna manera sigue muy atado a un dualismo metafísico en el cual justo tenemos dos mundos, ¿no? Separados, y simplemente lo estás representando. Yo considero que aquí hay una falacia homuncular muy clara, ¿no? Se sigue pensando que hay un ojo de la mente, un oído de la mente, una nariz de la mente, ¿no? Un pequeño hombrecito que está ahí simplemente realizando estas representaciones.
Y me pregunto, ¿es suficiente materializar la mente viva solo con el cerebro? ¿Solo el cerebro es el que nos va a ayudar a interactuar el mundo y organizar toda esa información, de existir esa información? Hubo un segundo intento, muy actual también, que es el conexionismo. Surge más o menos en los 80s, y que lo que plantea es que más allá de un procesador central, lo que hay son redes neuronales, ¿no? Entonces se hace el famoso perceptrón, ¿no? Y todas estas ideas de simular a las neuronas como formas de redes neuronales, ¿no? El conexionismo es interesante porque de alguna manera da pie a la inaction, al inactivismo, porque empieza a plantear procesos autoorganizativos, de alguna manera empieza a plantear emergencia y deja de considerar a los procesos encapsulados y más bien los postula como cuestiones que están más distribuidas por todo el sistema. Pero seguimos un poco atados. O sea, la naturalización solo se queda en redes neuronales. ¿Podemos realmente pensar en un modelo en donde el cerebro solo tiene redes neuronales? ¿No? Yo creo que no. Y entonces empieza a surgir enaction, ¿no? Que también se le ha denominado el dinamismo corporizado. Surge en los 90s por Francisco Varela, y lo que plantea es que la cognición se produce por el acto de moverse y manipular de un modo activo, que eso es lo que implica la cognición, no un procesamiento de representaciones amodales, no simplemente redes neuronales trabajando, sino que la cognición implica movimiento. El modelo explicativo que utiliza es que los procesos cognitivos emergen de una causalidad no lineal y circular, de interacciones sensoriomotoras continuas, que pueden pensarse también como patrones recurrentes organizados, que tienen como vehículos al sistema nervioso, al cuerpo y al ambiente, de agentes autónomos y situados en un contexto histórico particular. Eso también es muy importante. O sea, Varela es de los primeros en proponer que además tenemos que pensar que los agentes están en un mundo particular, que eso también va a codeterminar sus estados cognitivos. Entonces, de pensar en esta mente como procesadora, se empieza a pensar más en una vida mental endógena y a la cognición como un fenómeno temporal que está entendido solamente a través de sistemas dinámicos, de sistemas que cambian, de sistemas que tienen atractores. Y la vida mental como tal son compensaciones autoorganizadas por la interacción con el entorno, interacción constante con el entorno. De ahí surge. Entonces, de alguna manera ya no es el agente, ¿no?, como sujeto, ya no es la cosificación de este mundo como objetual, sino lo que importa es esta interacción que hay, donde tenemos que enfocarnos ahora es ahí, en eso que está en medio. Bueno, hay gente que lo dice antes de ver esto. Bueno, Varela, obviamente, Kiverstein, Di Paolo, en el IAS Research, Stewart, con el que Di Paolo también hizo un libro. Entonces, pues de alguna manera lo que esto trata de mostrar, ¿no?, es que la vida mental está corporizada y siempre con respecto a las posibilidades de movimiento que tenga un sujeto. Siempre. Las particularidades de tu cuerpo, cómo te puedas mover, cómo conoces tú tu cuerpo, es lo que va a determinar tu vida mental, ¿no? Si yo no veo bien de un ojo, pues eso va a determinar mi cognición. Si yo no escucho bien, eso va a determinar mi cognición. Si yo no puedo mover una de mis piernas, eso va a determinar. Mis particularidades biológicas codeterminan lo que yo tengo en mi cognición. Entonces no podemos seguir pensando que lo que tenemos adentro son representaciones estáticas que no cambian nunca y que simplemente son un correlato con el mundo, sino que son también, así como yo me estoy moviendo, ¿no?, también eso es lo que está en mi vida mental. Mi vida mental también está corporizada. Entonces esto nos da la idea de lo que Varela denominó la autonomía cognitiva, ¿no? La cognición como ese excedente de significación, esa actividad sobre el entorno que ya trae una perspectiva. De alguna manera el acoplamiento no es completamente equilibrado, no es que sea una codeterminación igualitaria, sino que la balanza va a estar ligeramente inclinado del lado de lo vivo, ya que activamente se va a acoplar con el ambiente. Entonces, por eso, de alguna manera, la perspectiva está acá y el excedente de significación lo hace la gente, sobre la base de la organización mínima que da lugar a formas de autonomía de lo vivo. O sea, esta idea de una u otra manera, si surge, es a partir de la idea de autopoiesis. Esta es una foto muy bonita, ¿no? Este es el nervio óptico,
acompañado de todas las células retinales, pero también de todas las células asociativas, que ahora le vamos a dar un poquito más de peso. El sistema nervioso se puede considerar un sistema autónomo, ¿no? El organismo multicelular no es en sí mismo una unidad autopoyética, eso es muy importante aclararlo, no estoy dando ese salto cuántico, ya que su organización global no sigue los mismos procesos de autoproducción. El sistema nervioso significa su entorno al interactuar con él y se debe de tomar en cuenta la agencia subjetiva, ¿no? La construcción de la identidad a través de esta cognición, a través de esta interacción constante con el medio. Por lo cual, Varela plantea que más allá de pensar en un cierre organizacional, como se plantea para la autopoiesis, plantea lo que se le denomina un cierre operacional, donde la funcionalidad está cerrada, en la que todas las acciones propiciadas por los componentes tienen un efecto en el interior del sistema y los acoplamientos se generan de acuerdo a una dinámica interna y no solamente a partir del exterior. Entonces el sistema nervioso va a ir mucho más allá del cerebro. No podemos seguir pensando que solo el cerebro cogniza, ¿no? Sino que el cerebro tiene una médula, estamos llenos de nervios por todo el cuerpo. Y además, este sistema nervioso tampoco ahora lo podemos poner como el único regulador. El sistema nervioso también tiene que estar acoplado con el resto de sistemas vivos. Tenemos sistema inmunológico, tenemos sistema óseo, tenemos sistema musculoesquelético y en todo eso se autoorganiza para que nosotros podamos cognizar. De alguna manera el sistema nervioso lo podemos plantear como un poquito de mayor importancia porque es el que está especializado para hacer eso. Pero no por eso vamos a olvidarnos de que siempre va a tener que estar en interacción con el resto de procesos vivos del ser humano. Y si queremos entender la cognición, tenemos que empezar a agarrar herramientas epistémicas que también puedan explicar un poco eso. Entonces los acoplamientos son encuentros significativos desde la perspectiva intrínseca de la gente. Ese es su excedente de significación. Una perspectiva que se codetermina con los constreñimientos del medio y que son aprendidas a través de las dinámicas internas, la historia de acoplamiento durante la ontogenia, mucho lo que se planteó ayer como la arquitectura dinámica, ¿no? Obviamente en este acoplamiento constante pues va cambiando. Y el significado se construye activamente en esta interacción. Entonces, cuando le damos vida al sistema nervioso humano, estamos planteando una naturalización no reductiva, para empezar, y pensando en los patrones de actividades, fenómenos de multinivel que están actuando en múltiples sistemas. Para empezar, no podemos seguir pensando que solo tenemos redes neuronales. Hay nichos tremendos nerviosos que acompañan redes neuronales, células gliales, que de hecho son muchas más de las neuronas que tenemos, y que cada vez se conoce que las células gliales tienen una mayor repercusión en la manera en cómo actúa el sistema nervioso. Y además pues tenemos los eritrocitos, que son los que llevan el oxígeno, y todo un nicho que tenemos que empezar a entender cuál es su papel y cuál es su rol a la hora de cognizar. Además, darle mucho pie a que en esta naturalización tenemos que plantear también los procesos ontogenéticos. El sistema nervioso es cambiante, el sistema nervioso es plástico. Muchas veces a lo largo de toda nuestra vida va cambiando constantemente. Entonces es una variable que también tenemos que reconocer. Algo también muy importante es la cuestión de la primacía del movimiento, ¿no? Así como en Action, de alguna manera, define la cognición como esta actividad sobre el mundo, como este movimiento sobre el mundo, han habido muchos desarrollos y líneas teóricas posteriores en esta idea, como Maxine Sheets Johnstone, ¿no? Que lo que plantea es a la kinestesia. La kinestesia y la propiocepción en realidad son sistemas sensoriomotores que tenemos como la visión, como el olfato, ¿no? Pero que por alguna extraña razón no han sido tan tomados en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de los 5 sentidos, pues no pensamos que también está la propiocepción y la kinestesia. Y es un sistema sensoriomotor vital porque es el que nos hace reconocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo sé que esta es mi rodilla y sé que mi pierna se mueve de una manera o de otra, ¿no? Y es una cuestión que conozco desde que nací, ¿no? Es un sistema sensoriomotor. Entonces, no tomar en cuenta este sistema sensoriomotor para la cognición es tremendo. Y pues gente como Varela lo empieza a plantear, como Gallagher, como Sheets Johnstone, ¿no? Kinestesia como el sistema sensorial primario, a partir del cual las dinámicas nerviosas se coordinan para hacer familiar el mundo a los agentes humanos. De hecho, se ha llegado a plantear incluso que es la categorización previa a la reflexión, ¿no? Que es el primer choque, el primer colisión, la primera interacción que tenemos con el mundo. Por lo tanto, la experiencia de automovimiento en la cual los humanos van a experimentar el mundo es esa primacía, ese inicio.
Las posibilidades de movimiento tienen que ver con una cognición corporizada donde la propiocepción y la kinestesia están siempre presentes, ¿no? Entonces, justo, y lo interesante es que además la propiocepción está en todas partes, ¿no? Tenemos en cada uno de los tendones de nuestro cuerpo, en las articulaciones, ¿no? Alrededor de todos nuestros sistemas dérmicos tenemos corpúsculos, ¿no? De Pacini, de Krause, que son los que de alguna manera van a estar dando estos bucles sensoriomotores para ayudarnos a la interacción. Entonces, la materialización de estas contingencias sensoriomotoras tienen que tener esa visión, esa idea de nichos nerviosos en donde hay todos unos sistemas que se autoorganizan y donde además de neuronas y glía, ¿no? Además de muchísimos y distintísimos estirpes de neuronas, pues están las maravillosas interneuronas. Las interneuronas cada día se les da más peso, sobre todo en estos modelos explicativos, porque son las que medían entre las neuronas sensoriales y entre las neuronas motoras. Entonces, muchos de los sistemas dinámicos que se plantean para explicar los procesos de abstracción o de imaginación, se considera que pueden estar ocurriendo, que su materialización puede estar ocurriendo en esas fases de en esa fase de interneuronas. Porque de alguna manera ahí hay almacenes proteínicos que no existen en ninguna otra parte. Y que además eso es lo que empieza a dar el pie a esta idea de una circularidad causal. No más allá de seguir pensando en inputs y en outputs y en una caja negra que quién sabe cómo está haciendo las cogniciones, ¿no? Empezamos a pensar en este bucle sensoriomotor en donde al mismo tiempo que estás sintiendo ya tienes un comportamiento para aquello. Y que eso también tiene que ver con lo que está en las neuronas asociativas, ¿no? Lo que te da un poquito la coherencia que tienes sobre el mundo, la continuidad, el hecho de que yo sepa que esto es un micrófono y un poco para lo que sirva, ¿no? Entonces, el ciclo continuo y dinámico de la sensoriomotricidad. Barceló es uno de los que principalmente está haciendo estos modelos sobre las interneuronas, como estas dadoras de alguna manera de coherencia a la actividad sobre el mundo. Entonces, lo que yo planteo como subjetividad es la singularidad del comportamiento humano que engloba fenómenos como el estar percatado, de poder reflexionar sobre la vigilia, de la generación de juicios, de la comunicación con la otredad, y la mente humana viva como este sistema que mediante el acceso a la historia de acoplamientos y la capacidad de interpretarlas y seleccionarlas de manera continua, permite la emergencia de la agencia humana como la conocemos. Un muy importante concepto que sale de este paradigma pues es el de sense making, el de dotar de sentido, la creación del sentido del mundo, ¿no? Como un proceso relacional por el cual un organismo activamente va a generar un mundo significativo, ¿no? Un acoplamiento múltiple con el entorno donde la percepción, la acción, la imaginación, la abstracción son fundamentalmente inseparables. O sea, no podemos seguir considerando que cuando un sujeto percibe, eso acontece en un módulo encapsulado, que cuando un sujeto actúa, eso acontece en otro módulo encapsulado, sino empezar a pensar cómo todo esto está dentro de un ciclo dinámico, ¿no? Que conjunta y que tiene que ver también con efectos de multiplicidad. Esto va a permitir al perceptor o a la gente experimentar su entorno con su cuerpo y sus sentidos, correlacionando contingencias multisensoriales a través de elaborados mecanismos de retroalimentación endógena, ¿no? Yo trabajo mucho con imaginación musical y es muy interesante que cuando un sujeto está imaginando música, no solamente se le está encendiendo el área que tiene que ver con la audición, sino que, pues para empezar, la música no solo, las ondas sonoras no solo van a chocar con tu tímpano, las ondas sonoras chocan con todo tu cuerpo, entonces la propiocepción también está estimulando, hay propiocepciones ápticas, hay muchísimas cosas, recuerdos, las anticipaciones que puedas hacer. Entonces, de alguna manera, cuando un sujeto está imaginando música, son muchísimas las cuestiones que están aconteciendo. No es solamente que se está representando auditivamente la música, sino que hay imaginación, sino que hay anticipación, hay expectativas, hay recuerdos, hay bastantes cosas que implican esta ontología continua. Entonces, los compromisos teóricos de una cognición corporizada, bueno, primero que nada, la percepción y la acción son procesos interdependientes, eso es muy importante, y la cognición pensándola como abstracción, como imaginación, como categorización, y la acción también son procesos interdependientes, ¿no? No podemos seguir
con esta idea de que únicamente la cognición de bajo nivel, como puede ser la sensorialidad y la percepción, son los únicos que pueden ser entendidos así, sino que también toda nuestra vida mental pues también está corporizada, también tiene que ver con esas posibilidades de acción. El acoplamiento interactivo de la gente está mediado por actividades perceptomotoras e ideomotoras y sus emergencias. Eso también es muy importante, o sea, tampoco se está planteando que la imaginación únicamente va a tener que estar corporizada todo el tiempo y situada, porque pues hay momentos en donde pues justo el sujeto puede tener los ojos cerrados y estar imaginando cosas que nunca ha visto, que nunca ha sentido, pero ahí es donde también se plantean estos procesos emergentes, ¿no? Sí hay cosas que surgen de nuevo, ¿no? Pero que su base es inevitablemente esa sensorialidad, esa sensoriomotricidad que tienes con el mundo. Los vehículos de la percepción y la cognición están distribuidos entre el sistema nervioso, ¿no? Ya no digamos cerebro, entre el sistema nervioso, en el cuerpo y en el mundo, ¿no? Ahí están los vehículos. Y la cognición no es amodal, ¿no? No podemos seguir creyendo que esta cognición se escapa de lo sensorial, ¿no? Que hay una transformación que ocurre quién sabe cómo y que simplemente se vuelven símbolos abstractos con los que trabaja nuestra mente, sino que esa misma, todo lo que hay, toda esta abstracción, toda esta categorización también va a ser multisensorial, también va a tener que ver con este correlato con el mundo. Entonces, de alguna manera se plantea eso, ¿no? Que vamos a pensar en uno, que el ser humano se mueve y se mueve constantemente y que todo depende de esas posibilidades de acción y que está en un mundo y que claro que el sistema nervioso es importante, pero también las guerras que acontecen, también las cuestiones que le suceden al sujeto en su vida cotidiana. Dejemos de tratar de explicar únicamente lo que sucede con sujetos que están haciendo tareas específicas dentro de un laboratorio. Lo que tenemos que intentar entender es qué sucede con un sujeto cuando está en el mundo, en su vida cotidiana. Esos son los modelos que tenemos que empezar a crear. Particularizando un poco en la idea de emergencia que utilizo, ¿no? Como procesos cognitivos que no se reducen a los procesos partes constituyentes, ¿no? Tenemos procesos conscientes, tenemos abstracción, tenemos categorización y no podemos pensar que es solamente una neurona o solamente una célula glial la que va a estar haciendo esto, sino que son procesos que emergen de la distribución de todo esto y que justo pues no se pueden explicar a nivel inferior. El acoplamiento en curso está mediado por actividades sensoriomotoras y procesos emergentes que no se reducen a ellos, ¿no? Lo que podrían ser los patrones de autoorganización y reinterpretación, que ahorita vamos a ver un poquito más claro. Algo muy importante aquí es que se está tratando de superar la dicotomía bottom-up y top-down, ¿no? O sea, la idea del bottom-up es que justo es esta idea funcionalista del input y el output, ¿no? O sea, que justo cuando tú sientes el mundo, ¿no? Viene de abajo hacia arriba y después tu cerebro categoriza lo que está aconteciendo y entonces respondes, ¿no? Entonces la idea justo de Naction es tratar de superar esta dicotomía y pensar los procesos como circulares, ¿no? En donde bottom-up y top-down pues son parte de un mismo bucle. Y este es un poquito el bucle que postulo yo, ¿no? O sea, por un lado están las irregularidades perceptomotoras o sensoriomotoras, ¿no? Como cuando un sujeto está, por ejemplo, tocando el piano, pero por otro lado tienes toda esta vida mental endógena que va a estar acompañando a tu cognición, que le va a estar dando categorías, que le va a estar dando continuidad, que le va a estar dando coherencia, ¿no? Que el sujeto pueda saber que lo que está tocando es un piano, ¿no? Que pueda recordar cómo tocarlo, que sepa la postura que utilizar cuando está tocando el piano. Esto obviamente no solo lo he dicho yo, ¿no? Esto lo plantea Varela en su último estudio experimental que hace en el 2001, y la denominó la Long Term Integration o la integración a gran escala, ¿no? Planteando y enfatizando mucho para empezar esta idea de un bottom-up y top-down en un mismo bucle como parte de una continuidad ontológica, ¿no? Y además dos ideas muy interesantes que plantea Varela es la idea de reciprocidad y de sincronía. O sea, cómo de alguna manera esta multisensorialidad y esta idea de que no solamente realizamos una percepción aislada o no solamente realizamos una abstracción aislada, sino que cada uno de los procesos que ocurren en nuestra vida mental pues tienen una continuidad y que tienen una sincronía con otros procesos.
En la experiencia corporizada es múltiple, ¿no? Hay percepción de distintas modalidades, hay imaginación, hay memoria, hay atención, hay afecto, ¿no? Hay una emocionalidad que también va a estar en cada una de estas cogniciones y que comparten esta misma continuidad ontológica. Además de Varela, también hay Susan Hurley, también plantea una idea muy similar, que es el modelo, es el modelo de circuitos compartidos, ¿no? En donde también plantea la misma idea, que hay una continuidad de la percepción, de la acción y de la cognición, donde los procesos cognitivos superiores, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene muchos estudios con respecto al pensamiento contrafáctico, ¿no? Y sobre limitación, y cómo estos se van a originar, ¿no? Van a tener también su base inicial en los procesos sensoriomotores. Se supera, lo que ella intenta es superar la distinción personal-subpersonal y plantear lo que ella denomina la interdependencia de los dos niveles. Aquí les pongo un pequeño videíto que lo que trata de mostrar, ¿no? Es cómo de alguna manera tú cuando experimentas el mundo, cuando tienes esta experiencia de interacción, siempre va a haber una interpretación constante. El sistema nervioso, cuando tú estás actuando sobre él, no tiene la suficiente capacidad, ni siquiera metabólica, para poder categorizar todo lo que está pasando. O sea, yo estoy ahora frente a ustedes y no podría saber quiénes son todos ustedes y categorizar cada una de las personas y las sillas y el proyector. Entonces, mucho de lo que hace nuestros procesos de abstracción y de imaginación es que completan la percepción, ¿no? O sea, la percepción como tal, ¿no? La percepción en tiempo presente, en realidad es muy poco de lo que utiliza nuestro sistema nervioso. Casi todo lo demás está completado, ¿no? Eso de hecho se le llama la compleción de la percepción, ¿no? Y hay millones de estudios al respecto. Por ejemplo, todas estas figuras gestálticas, ¿no? En donde uno puede completar la percepción de alguna manera, pues tienen que ver con eso, ¿no? Que tus procesos de abstracción y de imaginación pues completan la escena. Lo que se plantea es que justo estos procesos de cognición y abstracción, en esta sincronización como tal, tienen que ver con una actividad endógena autoorganizada que está en interacción constante por la extensa interconectividad. Uno de las metáforas que se ha empleado para tratar de entender esta continuidad ontológica es la del enjambre, ¿no? Como justo estos procesos que acontecen en los cardúmenes o que acontecen con las bandadas de pájaros, ¿no? En donde se van autoorganizando, ¿no? Y que simplemente es una metáfora, pero para tratar de plantear cómo justo lo que sucede no está encapsulado, sino que son estos tremendos bucles dinámicos que son los que te dan la experiencia consciente. Y bueno, yo un poco para terminar, ¿no? Simplemente enfatizar que tiene que ser primordial empezar a buscar las herramientas epistémicas para entender un poquito más esta cognición viva. No podemos seguirnos quedando solamente en las neuronas, hay mucho más que neuronas. No podemos seguirnos quedando solo en la idea de imágenes mentales, ¿no? Por supuesto que las resonancias magnéticas y las emisión con positrones pues son sumamente útiles, son herramientas epistémicas muy útiles, pero que solo se siguen quedando en el cerebro. Entonces, tenemos que buscar formas de poder entender un poquito más cómo funciona nuestra médula espinal, cómo funcionan esos nervios. Hay algunas investigaciones que lo intentan, ¿no? Se han creado algunas formas de pues, los miógrafos, ¿no? La cuestión de las respuestas vagales, pero es importante empezar a globalizar esto y pensar en que sí, o sea, no es solo el cerebro el que cogniza y que para poderlo demostrar, pues tenemos que crear modelos teóricos al respecto. Entonces, si vamos a comprometernos con que la cognición está corporizada, son necesarias herramientas epistémicas pertinentes y nuevas metodologías y modelos teóricos de sistemas vivas, no solamente sistemas artefactuales, no solamente computadoras o redes neuronales, sino pensar en esta vida cambiante. Y eso es todo. Yo tengo dos preguntas en particular. Uno, si pudieras comentar cómo son los experimentos que se realizan con este enfoque. Y dos, los desafíos que se enfrentan respecto al paradigma anterior, es decir, con redes neuronales uno los puede representar matemáticamente, uno los puede poner en el computador, puede hacer que corran todo eso y es como, bien, porque es súper reducido. Pero ¿cómo se enfrenta este paradigma que es no reductivo a este tipo de situaciones? Generalmente
los paradigmas que hacen modelos y ese tipo de cosas tienen más atención, se consideran más explicativos también. Ok, bueno, te respondo primero la segunda porque la primera ya se me olvidó. Pero, bueno, por ejemplo, Varela mismo creó una metodología muy interesante que se llama la neurofenomenología, que lo que hacía era utilizar sujetos en donde con formas de la fenomenología husserliana, ¿no? Les hacía tener como la idea de que realmente fueran a imaginar, por ejemplo. O sea, si vas a hacer una prueba experimental respecto a la imaginación, pues entonces adiestrabas de alguna manera a los sujetos para que lo que realmente estuviera aconteciendo fuera que imaginaran. Porque es uno de los problemas fundamentales cuando experimentas con cuestiones que no puedes medir como tal, ¿no? Que tú tienes que confiar en que el sujeto te está diciendo la verdad y que si el sujeto te dice voy a imaginar una melodía, el sujeto está imaginando una melodía. Entonces lo que decía Varela es que había que realmente lograr que el sujeto estuviera imaginando la melodía. Entonces hacía todo un método con los sujetos para que pudieran hacerlo. Y después los metía a resonadores y también con electromiógrafos, ¿no? Entonces de alguna manera, además de poder ver lo que estaba aconteciendo en el cerebro, también podía ver un poquito de algunas de las respuestas conductuales. Él también lo que hizo fue utilizar herramientas de la narratología. Entonces le preguntaba a los sujetos cuál era su experiencia como tal y a partir de ahí poder más o menos entender, ¿no? Si realmente lo que estaba viendo en la pantalla, ¿no? Ya sea del resonador o ya fuera de los electromiógrafos, tuviera una correlación con la experiencia que narraba el sujeto, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las formas en donde puedes, uno, pensar en la experiencia, ¿no? Porque sí tenemos que pues, tener formas de modelar la experiencia subjetiva, ¿no? Y que además pues, tiene este acompañamiento sobre una evidencia experimental, ¿no? ¿Y cuál era la primera? Se recogió con la segunda pregunta, de cómo era su experiencia. Ok, muchas gracias. De nada. Una de las consecuencias del compromiso que tú has adquirido en tu presentación es que las personas tanto con discapacidad perceptual como con discapacidad motora tendrían, no sé, un desarrollo cognitivo distinto. ¿Qué opinas respecto de ese planteamiento? ¿Qué opino respecto a eso? Sí, ¿tendrían un desarrollo cognitivo distinto o no? Sí, seguro. Sí, o sea, pero eso no plantea que sea menor o mayor, sino que definitivamente va a ser distinto. O sea, si yo veo una escalera y estoy completa y me sirven mis piernas, pues veo la escalera y la puedo subir. Si alguien que ve una escalera y que no puede mover sus piernas, pues obviamente la experiencia que va a tener con la escalera va a ser muy distinta, ¿no? O sea, tus particularidades biológicas van a determinar tu experiencia con el mundo. Ese es mi compromiso fundamental. O sea, incluso la gente que tiene el Lockett Syndrome, ¿no? O sea, que de alguna manera pierde todas esas capacidades, su experiencia con el mundo se torna completamente distinta. Sigue teniendo una experiencia con el mundo, completamente de acuerdo, pero su experiencia va a ser completamente diferente. Tus particularidades biológicas codeterminan tu experiencia ante el mundo. Yo trato de hacer una pregunta antes de pasarla, porque precisamente tiene que ver con lo que acaba de preguntar Rodrigo y con lo que tú mencionaste, es acerca del síndrome de lock-in. Sí. Hay una película bien famosa donde retratan la vida de una persona, la escafandra y la mariposa, por si no la han visto. Pero la idea de este síndrome, entiendo, es que la motricidad está reducida a un mínimo, o sea, puede mover apenas un poquito un párpado. Y lo interesante es que el personaje de esta película y muchos otros personajes parece que no pierden habilidades cognitivas de alto nivel. Él, dentro del transcurso de esta película, por ejemplo, escribe un libro completo donde, ¿cómo se hace si alguien le preguntaba, ¿quieres escribir una A o una B o una C? Y cuando llegara la letra que él quería escribir, cerraba un poquito el párpado. Es lo único que podía hacer, era bien espantoso. Entonces lo interesante es que sus habilidades cognitivas de alto nivel quedan, al parecer, intactas. Y entiendo que dentro de este programa lo que se quiere hacer es entender a la cognición de alto y de bajo nivel como siendo constituida por los loops de percepción-acción. Y acá la acción está reducida a un mínimo. Y sin embargo parece que la cognición de alto nivel no se ve reducida. Entonces, no sé si ves eso como un problema o no, en términos de entender la cognición como siendo constituida, no solo causalmente posibilitada por la acción. Para nada, al revés, creo que
justo eso te demuestra cómo todo está corporizado, o sea, cómo justo el sujeto pues sigue teniendo una experiencia con el mundo y tiene una cognición de alto nivel, pues porque tiene memorias corporales, ¿no? Tiene imaginaciones corporales. Eso sigue existiendo en su cognición. O sea, aunque ya no pueda tener una experiencia presente con el mundo, pues tu experiencia de toda la vida sigue ahí. Entonces, eso es, hay un análisis bien interesante, de hecho, en el grupo, respecto a cómo sujetos así, además, al parecer, el hecho de que tengan una interacción social con otros agentes, también les ayuda a seguir teniendo una cognición, ¿no? Al ver cómo los otros sujetos se mueven, al sentir cómo los siguen tocando, ¿no? Al seguir teniendo esta interacción con los demás, siguen teniendo sus experiencias, ¿no? O sea, es como cuando tú, si alguna vez has hecho algún deporte, has notado que si dejas de hacerlo y después lo vuelves a hacer, vuelves a tener los mismos músculos, ¿no? O sea, de alguna manera una memoria corporal. O sea, tenemos que pensar que todos los procesos cognitivos están corporizados, ¿no? Aunque la experiencia presente no lo esté. O sea, yo puedo me pueden meter amarrada en el agua, ¿no? Con una total ausencia perceptual, ¿no? Y sigo teniendo experiencias corporizadas, aunque sea únicamente a nivel de mi mente, ¿no? No necesitas la experiencia en tiempo presente para que tu cognición siga estando corporizada. Yo creo que justo los ejemplos como el Locked-in Syndrome tienen que ver con eso, ¿no? En que justo pues, el sujeto, por supuesto, que va a tener teniendo experiencias, ¿no? Va a seguir teniendo recuerdos y todos ellos van a ser corporizados, ¿no? De hecho, si tú a esos sujetos los mapeas, ¿no? Las áreas sensoriales que se prenden siguen siendo las somatosensoriales, ¿no? O sea, si el sujeto está contando, por ejemplo, ese que cuentas, ¿no? Tenía una codificación, ¿no? O sea, 2 párpados era me duele, otros, o sea, hizo todo un lenguaje. Y ese sujeto, justo era interesante que lo que hacía era corporizar, o sea, cuando el sujeto hablaba, por ejemplo, de que estaba corriendo o que quería correr, las áreas que se encendían eran las áreas somatosensoriales de sus piernas, ¿no? O sea, la cognición siempre va a estar corporizada, aunque no esté en interacción presente. Es constitutivo. Gracias. Yo tengo una pregunta y después una reflexión chiquitita, o sea, preguntarte tu opinión. Lo primero, respecto a las prácticas de aula y didáctica, cómo enseñamos. Por ejemplo, Rafael Núñez habla mucho esto de lingüística cognitiva, de que hay un mapeo y que hay muchos gestos que revelan metáforas subyacentes corporizadas. Por ejemplo, él ha hecho estos estudios Aymara, ahora en Guinea, que también el tiempo pasado y presente tiene que ver con una subida de cerro. La gente aymara que el presente está acá, pero el pasado está acá y no allá, como los Wicca, digamos. Y yo, bueno, reflexionando eso, el año pasado hablaba con la Mary Jo Fielder, que es de Comité de Calidad de Educación de Obama, de que de repente estos sistemas de prácticas de aula o evaluaciones de prácticas de aula lo involucran un survey de qué tipo de herramientas usamos como profe para... Es que los profes ni siquiera tienen esta noción de que hay que corporizar, porque esta caja negra en que tú metes cosas y el currículum es súper enciclopedista. Entonces, uno, la reflexión es que deberíamos, o sea, cómo podemos modificar estas cosas, y lo otro es, por ejemplo, en contextos de vulnerabilidad social y contextos multiculturales, los niños, esta es una frase que conversábamos el año pasado, no leen el libro o lo que tú estás hablando, incluso verbalmente están leyendo al profe. Entonces, aquí hay en este país con tanta inequidad, en que tenemos poblaciones vulnerables que no tienen acceso ni a buen vocabulario, y es casi como un gap neurocognitivo. Entonces, una manera de bajar esto no sería que corporizáramos más las prácticas de aula, que sistematizáramos algunas cosas, a lo mejor haciendo unas mediciones de mapeo con estos capture motion para el profe y mediciones cerebrales de patrones emergentes. Eso, no sé, habría que meterlo al aula, que es lo que yo creo, que no sé qué. No, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, justo este tipo de desarrollos pues se tienen que ser prácticos, ¿no? O sea, si vamos a seguir solo haciendo modelos teóricos, pues también ¿de qué sirve nuestra chamba, ¿no? Nuestra pega, ¿no? Claro, hay que empezar a... Hay desarrollos bien interesantes respecto a eso de las metáforas corporales, ¿no? Lakoff, Johnson, Núñez, ¿no? O sea, Núñez, de hecho, con Lakoff hace un libro bien interesante de cómo enseñar las matemáticas, ¿no? O sea, que justo eso, porque además la metáfora corporal no es únicamente la cuestión de que aprehendes las cosas con tu cuerpo, sino también tienen que ser históricas. O sea, justo como tú mencionabas, o sea, para los aymaras es distinto a la idea del futuro, del pasado. La recta numérica
Exacto, tienes que también contextualizarte, ¿no? Por eso es tan importante la cuestión de lo situado. O sea, tú tienes que pensar que hay un contexto histórico temporal que también te está codeterminando. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer herramientas pedagógicas, ¿no? O sea, además de lo corporal que todos compartimos como filogenéticamente, también hay una cuestión histórica que cambia. O sea, yo me camino distinto de cómo camina un chileno, cómo camina un japonés. O sea, en realidad los planes motores también tienen que ver mucho con tu contexto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, quería hacer un alcance y después hacer una pregunta respecto a tu experiencia. Cuando Varela plantea, al menos en el fenómeno de la vida, la cuestión de la hipótesis de la neurofenomenología, habla de la restricción recíproca entre el determinismo estructural biológico, digamos, y la experiencia, la estructura experiencial en sí, fenomenológica del sujeto, agarrándose Marco Ponti y Husserl. Pero una parte, considero yo, una parte medular de su hipótesis es también la proposición de la segunda persona. Una primera persona que investiga, una primera persona que vive, una tercera persona que investiga y una segunda persona que agarra a través de la cuestión de la intuición de la empatía una capacidad de poder penetrar en ambos lados como función de mediador. Eso yo considero que es una base fundamental de la hipótesis que él tiene. Ahora, nunca voy a encontrar un lugar donde se haya practicado de esa manera. Por eso te quería preguntar si tú estás al tanto de eso y si has podido conocer algún lugar donde se practique, digamos, la hipótesis de manera completa en función de esta persona que él propone. Pues no lo creo, ¿eh? O sea, tengo entendido que en Montreal tienen un instituto de musicología y neurociencia que se llama el Brahms. Y ahí han intentado meter algunos modelos neurofenomenológicos en donde justo han utilizado al moderador. Pero no les ha funcionado. O sea, porque el problema que tiene eso es que tienes que adiestrar a demasiadas personas. Entonces, como todo esto tiene que ver con presupuestos económicos, pues es mucho más fácil llegar, los metes al resonador, ¿no? Sacas algo maravilloso y ya te lo publican. Entonces, como esto requiere mucho tiempo y mucho trabajo, como que las líneas teóricas, hay alguien que se llama Pérez, ¿no? Y otro que se llama Satorre, que han intentado un poco hacerlo, pero yo creo que pues no les alcanza la plata y, ¿no? Porque ese es el problema que tiene la neurofenomenología. O sea, necesitas demasiados recursos humanos y económicos para llevarla a cabo. Y además que Husserl es de las personas pues menos queridas en la filosofía, ¿no? Entonces, o sea, justo lo interesante de esta segundos cibernetistas es que quieren meter a Husserl, quieren meter a Merleau-Ponty, ¿no? Pero es bien complicado porque en la filosofía analítica, que sigue siendo muy hegemónica, pues son parias, ¿no? O sea, no hay datos objetivos con ellos, ¿no? Y lo que queremos es una objetividad, ¿no? Entonces, se complica, pero bueno, esperemos que empiecen a haber desarrollos al respecto. Muchas gracias. Hola, yo quería preguntar a ¿qué entiendes tú por lo social? Si es que entendemos la comunidad de esa forma. ¿Qué entiendo yo por lo social? Pues entiendo como un diálogo permanente con lo biológico. O sea, para mí lo social no se puede objetuar, ¿no? Lo social es tan codeterminante como yo tengo particularidades biológicas con las que interactúo con el mundo, pues siempre voy a estar embebida en un contexto social que también me va a estar codeterminando, ¿no? Sociocultural, ¿no? O sea, siempre planteo las cosas como socioculturales, ¿no? Siempre, pues el agente social y todos sus procesos ontogenéticos, ¿no? Entonces, para mí, lo social y lo biológico son completamente dialógicos, ¿no? O sea, creo que es otra de las dicotomías que tenemos que superar, ¿no? O sea, nature-nurture que sigan estando peleados, me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, todo el tiempo están a la par. Me gustaría que me explicitara un poco cómo desde esta perspectiva integradora no reduccionista, ya quizás saliendo un poco de la dimensión teórica, cómo tú enlazas estructuralmente ya el hecho de que sí existan cierta localización de funciones en el sistema nervioso central del punto de vista mecanístico, digamos, con este nuevo pensamiento. Y conectado con eso te hago el comentario siguiente y una pregunta, digamos, que es si tú crees que estamos listos
¿ya? En términos de conocimientos estructurales del sistema nervioso para enfrentar experimentalmente, ¿ya? El desafío de dar una explicación mecanística a esto, porque a mí lo que me ocurre es que pienso que tal como el conocimiento a nivel individual es un proceso que tiene una ontogenia, el conocimiento científico tiene una ontogenia, y por como yo la veo, toda esa neuroanatomía encapsulada y toda esa tontera que se le ocurrieron a todos esos investigadores, yo pienso que son etapas, ¿ya? Que el conocimiento científico tiene que pasar. Si eso no hubiese pasado, no sabríamos que esa explicación tiene limitaciones que no puede explicar, y por lo tanto no hubiésemos sabido que esa explicación no funciona y no estaríamos creando otra. Tal como probablemente cuando terminemos y lleguemos a la frontera de esta nueva idea nos demos cuenta que existe un límite que no podemos cubrir. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que desde el punto de vista experimental, que es necesariamente reduccionista y que hoy en el mesón sigue funcionando de una manera súper reduccionista, porque en realidad con suerte podemos mirar 2 neuronas, porque ya 5 no podemos mirar más, si estoy exagerando, pero a lo que voy es que seguimos siendo reduccionistas, no podemos mirar todo el cerebro y la glía y los sistemas, o sea, sabemos, yo creo todavía demasiado poco, te estoy dando mi respuesta al respecto, yo creo que todavía sabemos demasiado poco en ese sentido, o quizás yo sé demasiado poco, pero por eso te pregunto si tú crees que experimentalmente estamos listos como comunidad neurocientífica y neurobiológica para poder ofrecerle un mecanismo para esto, para que tenga sustento. Bueno, primero la primera pregunta que hiciste. Claro que hay funciones neuroanatómicas que están presentes, ¿no? O sea, eso existe, ¿no? Justo gracias a los presos pudimos descubrir cómo todas esas funciones cuando las picoteabas, ¿no? Pues el preso movía la mano ¿no? O sea, claro que tenemos un mapa y que es un mapa topográfico muy interesante, pero eso es como el inicio, ¿no? O sea, de ahí a pensar que las funciones cognitivas, sobre todo de alto nivel, están encapsuladas, pues justo es como bien dices tú, es una ridiculez, ¿no? O sea, es imposible. Y sí creo que hay un problema epistémico, o sea, claro que considero que aún estamos en pañales al respecto, o sea, en realidad el sistema nervioso se conoce muy poco, ¿no? De las células gliales, pues como por 30 años se consideró que simplemente eran nodrizas, ¿no? Que simplemente eran las que les llevaban el oxígeno a la celulita y la apapachaban un poco y eso es todo, ¿no? Y cuando en realidad, pues no, al parecer son las que incluso ayudan a hacer las vías, ¿no? O sea, cada vez tienen, pues sí creo que falta mucho por saber, pero creo que es importante empezar a hacer los modelos al respecto. O sea, empezar a ya tener esa idea y esa línea para que ya no siga, porque la mayor parte de lo que se hace en neurociencia sigue siendo completamente funcionalista. Entonces, eso es el brinco que tenemos que empezar a dar, o sea, que ya los modelos que hagamos neurocientíficos, pues ya sean mucho más incluyentes, ¿no? Ya tengan, porque además eso, sí, pues ya la emergencia existe, y la emergencia también ya lleva un montón de tiempo y un camino recorrido, y esa puede también ser muy útil en los modelos que estamos explicando. Entonces sí creo que ahí vamos, o sea, creo que, y como mencioné a Thomas Kuhn y a Ludwig Fleck, pues claro que considero que hay cambios de paradigma, ¿no? O sea, hay revoluciones cognitivas y se necesita la plataforma anterior, ¿no? O sea, el cognitivismo fue importantísimo para la inteligencia artificial, ¿no? O sea, estas maravillas de maquinitas no las tendríamos si no fuera, ¿no? Por Newell, Simon, por el de la manzanita, ¿no? Tacto, el que se muere con la manzana. Turing, ¿no? Turing, ¿no? O sea, claro que son cuestiones importantísimas, ¿no? Pero, pues sí, el conocimiento sigue y hay que continuarlo, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta un poco crítica. La encapsulación que se hacía con respecto al cerebro, yo vi que tus principales argumentos iban hacia incluir todo el sistema nervioso, incluyendo el periférico. Pero cuando se habla de corporización, da la impresión, y tú lo mencionas también, no es solo el sistema nervioso, incluyendo el periférico, sino todo el cuerpo. Cosa que en esa parte veo menos fuerte la argumentación. Y mi pregunta es, digamos, ¿qué tanto se puede argumentar para más allá del sistema nervioso?
Y lo conecto un poco con la charla anterior de Leo, en que justamente él dice que el mundo se vuelve significativo en un sistema, tratando de hacer la analogía, justamente cuando algún sistema se desacopla de los otros que están destinados a lo constitutivo, podríamos decir así, el corazón, el sistema respiratorio, que son fundamentales para la constitución del ser vivo y lo mantienen vivo. De alguna manera uno justamente esperaría que el sistema nervioso es cognitivo justamente en la medida que se logra separar, siguiendo el argumento de Leo, separar del resto del cuerpo. Entonces, digamos así, podrían decirse que el argumento de Leo es en la dirección justamente contraria a la de la corporización en action, ¿cierto? Porque o me apego al cuerpo, o me separo, o quedo en un intermedio, pero mientras más separado soy más cognitivo, o no sé. Hay dos preguntas, digamos, o sea, ¿qué tanto se puede realmente extrapolar fuera del sistema nervioso? Y lo segundo es, ¿qué pasa con esta otra visión? Ok, no, yo creo que, o sea, yo mencionaba la cuestión de que hay otros sistemas vivos, para la cuestión de que son variables que se deben de considerar cuando un sujeto, cuando un agente humano está cognizando, ¿no? O sea, tienen que ser variables a tomar en cuenta, pero no, pues filogenéticamente justo la maravilla del sistema nervioso es que se especializó en darle esta organización a la cognición. Entonces, por eso es en el que tenemos que abocarnos, ¿no? O sea, la cuestión de mencionar que hay otros sistemas tiene que ver con que existen y con que también le dan vida y con que también, por ejemplo, hay un desarrollo bien interesante respecto al corazón y al estómago. El corazón también tiene redes neuronales muy importantes y se ha visto que, por ejemplo, la mayor parte de la serotonina que hay en el cuerpo viene del corazón. Entonces, eso es bien interesante porque de pronto también tenemos que volver a ver otros sistemas, porque esos sistemas también están teniendo repercusiones a nivel de neurotransmisores, a nivel del sistema nervioso. Lo mismo pasa con todo el aparato gastrointestinal, tiene un tremendo sistema nervioso, que asimismo también está creando otros neurotransmisores. Entonces, obviamente, pues para hacer sobre todo modelos, pues necesitamos tener una mayor especificación, pero también no tenemos que ver que sí las cuestiones funcionan en una complejidad que le da también una autoorganización, ¿no? Y donde justo, pues quizá esas pequeñas variables pueden ser más importantes de las que estábamos tomando en cuenta. O sea, iba más allá la idea de ese argumento.